La hora de la velocidad llegó. Buenas tardes, empezó la hora de la velocidad, ¡vamos! Un dato, una sorpresa, una notición. La hora de la velocidad. ¿Quién les habla? Leandro de Paolo. Empezó diciembre de 2025. Sola Iberoamérica escucha. Leandro conduce con destreza total y un ritmo fenomenal. Y sí, empezó diciembre. Primero de diciembre del año 2025. Y hoy, el Gran Premio de Qatar. Escuchen los motores. Y sí, empezamos con este programa que se llama La Hora de la Velocidad. En vivo desde FM Iberoamérica 100.3. Son un poco pasadas las 3 de la tarde, pero bueno, otra vez un programa extendido, una versión extendida de La Hora de la Velocidad, porque tengo tanto que contarles y mostrarles que no me va a alcanzar solo 60 minutos. Hierve la pista, y sí, la pista estuvo hirviendo en Qatar, pero vamos primero con Franco Colapinto. Llegó a Qatar el jueves y ahí estaban los fans pidiendo autógrafo. Fíjense esta imagen, fíjense esta otra. Es muy parecida, pero es otra gente. Miren, argentinos en Qatar, cómo lo apoyaban a Franco Colapinto. Impresionante. Ahí está, todos querían una foto con él. Y sí, es el hombre que nos da alegrías. Es jovencito, es talentoso, es espontáneo. Y ahí está. Entonces, fíjense cómo lo trata la gente. Y fíjense ahí con su frescura, llegando al circuito de Lusail. Así llegaba, fíjense. Y es quien todos queremos que le vaya muy bien. Con una gorrita especial de uno de sus sponsors, por supuesto. Franco Colapinto, ahí llegaba, así llegaba al circuito. Obviamente con los fans estuvo después. Por supuesto que sí. Y no podemos dejar pasar a Pierre Gasly, su compañero de equipo, que ahí está también, siempre con toda la buena onda. Pierre Gasly, también hay que apoyarlo a él, porque es el compañero de Franco Colapinto. Y van a ser una excelente dupla en el año 2026, estos pilotos. Y ya tengo un mensaje, Nélida Maldonado. Hola Leo, ¿cómo estás? Yo bien, gracias por verme. Un beso para vos, Nélida. Gracias. Bueno, vamos a ver algunas noticias que tienen que ver. Franco Colapinto cruza el mundo en medio de las críticas. A ver qué pasó acá. Hace unos días fue el propio Jacques Villeneuve el que disparó contra el argentino, asegurando que había logrado su continuidad por el apoyo económico de sus patrocinadores más que por su calidad conductiva. El canadiense, ex piloto de la Fórmula 1 y ahora devenido a comentarista, tuvo palabras fuertes contra el argentino. Dijo él, es un piloto que paga para estar en Alpine, dijo Jacques Villeneuve. La realidad es que sacando a los pilotos de los principales escuderías, el resto suele aportar económicamente a sus equipos para poder estar presentes, lo que significa que las escuderías realicen un profundo informe de costo-beneficio para contar con los servicios de los pilotos. De nada sirve tener un piloto con un poderío económico que no contribuya al desarrollo del equipo, salvo que seas el hijo de papá, dijo Jacques Villeneuve. ¿Qué más? A estas críticas ahora se le sumaron las de Ralf Schumacher, por supuesto. El hermano del múltiple campeón de Fórmula 1 fue muy crítico con Franco Colapinto, comparándolo con su sobrino Mick, quien por hoy está fuera del Gran Circo. El nuevo equipo Cadillac confirmó a Sergio Checo Pérez y Valtteri Bottas para la próxima temporada. El alemán aseguró que su sobrino es mucho mejor que Franco Colapinto. ¿Su sobrino cuál? Mick Schumacher. Mamma mía, ¿eh? Jack Doohan se aleja de la Fórmula 1. Se rumorea que se unirá a la Super Fórmula japonesa.
El degradado piloto de Alpine podría unirse a la competición japonesa para la próxima temporada. ¿Qué más dice esto? Acá está Mick Schumacher. Mick Schumacher quiso sacar a Franco Colapinto, pero la Fórmula 1 le dio la espalda. Se confirmó dónde correrá en 2026. El hijo del heptacampeón alemán lo confirmó después de que Alpine, Audi y Cadillac le cerraran las puertas. La polémica con el argentino marcó el final de sus aspiraciones para la máxima categoría. Entonces ahí tienen las críticas de Jacques Villeneuve, tienen las críticas de Mick Schumacher, tienen las críticas en su momento también de Jack Doohan, con las caras de traste, obviamente porque lo sacaron, porque estos pilotos no demostraron mucho. El que más demostró que ganó algunas carreras fue Ralf Schumacher, el hermano del múltiple campeón Michael Schumacher. Él ganó, pero él metía comentarios con mala leche, comentarios malintencionados, que por supuesto lo quería favorecer a su sobrino. Entonces, claro, por eso estos hombres realmente no han tenido mucho para hacer en la Fórmula 1. Vamos a ver un poco un video de este circuito de Qatar. ¿Qué pasó antes de llegar al día 30 de noviembre de 2025? ¿Qué pasó en otros años? Vean este video. Este fin de semana es el Gran Premio de Qatar. Y si crees que ya lo sabes todo del circuito, espera a escuchar estos datos que te van a sorprender. El trazado de Losail mide 5,4 kilómetros, y aunque hoy es sede de la Fórmula 1, originalmente fue diseñado para MotoGP. Sí, nació para motos, y ahora corre lo más avanzado de la ingeniería automotriz. Tiene 16 curvas y una recta principal de más de 1 kilómetro, donde los pilotos activan el DRS y superan fácilmente los 330 kilómetros por hora. Cerca del 70% de la vuelta se hace con el acelerador a fondo, lo que convierte a Qatar en uno de los circuitos más exigentes aerodinámicamente. Se corre de noche bajo iluminación artificial permanente y está construido en pleno desierto. Por eso la pista tiene barreras especiales para evitar que la arena afecte el agarre. Debido al calor y las curvas rápidas, los neumáticos sufren una de las degradaciones más altas del calendario. En 2023, incluso se registraron casos de pilotos con fatiga extrema por las condiciones. Qatar en 2021 firmó un contrato a 10 años con la F1, buscando convertirse en una parada fija del campeonato hasta la próxima década. Bueno, ahí estaba entonces lo que es el circuito de Qatar. Ahí lo tenemos en imagen, el circuito de Qatar. Fíjense que está en medio del desierto. Es un lugar inhóspito. Es un lugar que, claro, es todo artificial lo que han construido ahí, porque en esos países de Medio Oriente hay mucho dinero porque hay mucho petróleo hace años. Vos haces un pozo ahí y sale petróleo siempre. Es un lugar desértico, pero tienen esa bendición ellos, así que es por eso que tienen todo esto que les permite llegar y bueno, y hacer todas estas maravillas. Y vamos a ver algo que pasó. Ahí lo tenemos, por ejemplo, a Franco Colapinto con Novak Djokovic, múltiple campeón del tenis. Novak Djokovic estuvo haciendo para los que estaban allí, sobre todo para la gente del equipo Alpine y por ahí algunas otras personas, ejercicios de estiramiento, precalentamiento, stretching, nada que ver con yoga ni esas cosas que estuvieron hablando muchos. Ahí lo tienen, a Novak Djokovic, un hombre que en la pandemia luchó para que la gente sea libre de ponerse esas inyecciones o no. Acuérdense que él fue rebelde y bueno, como yo, porque desconfiábamos en
esas cositas que nos iban a poner. Y ahí está Novak Djokovic con Franco Colapinto. Y por supuesto la gente de Alpine que estuvieron muy cerca de él tratando de hacer esta actividad que proponía el circuito. Vamos a ver entonces ahora un video de esto que les estoy hablando. Novak Djokovic dando estos ejercicios. Franco Colapinto acá, bueno, totalmente divertido. Ahí vamos. Con cada noticia, un nuevo escenario. Tanto tiempo, ¿no? Hora y media, 2 horas. Miren con quién está. Novak Djokovic, nada menos, ¿eh? El gran campeón del tenis. Profesor de lujo tenía los pilotos, ¿no? Si Novak le enseñó algo, bueno, bienvenido, ¿no? Algo parece más que- de relajación, de estiramiento. En las nuevas A tendencias, ver. ¿vieron que Dibu Martínez dicen que practica pilates? Y a partir Sí. de ahí que hay muchos jugadores de fútbol que lo han sumado a su Franco está rutina. medio Durango ahí, me Y parece. acá, Sí, sí. entre Novak encima es altísimo, es mucho más difícil la elongación para los que son muy altos. Y bueno, acá un poco de ejercicios de relajación, de estiramiento, Qué profesor que han tenido. la cadera, la espalda, bien Novak. Míralo Franco. Ni siquiera se baja. Está medio vago Franco es el para los alumno, ejercicios. sí, el alumno que solamente lo hace cuando... Bueno, vamos a ver y escuchar ahora la nota con Juan Fosaroli de Yo Franco quiero. Colapinto. Miren. Bueno, ahí estaba entonces Novak Djokovic, como vieron en esos videos, tratando de darles un poco de ejercicio a la gente. Y bueno, vamos a ver algunos videos más. La Fanzone, un videito corto que subió Alpine, y también en el paddock, Valtteri Bottas haciendo calentamiento con los mecánicos de Mercedes. Una risa, este piloto que pronto volverá a la Fórmula 1. Es un tipo que cambió mucho, es espontáneo, es divertido. Y eso que es finlandés, que allá son medio friolento la gente. Pero este hombre es muy divertido. Y vamos a ver otro video de los antecedentes de esta pista de Qatar, lo que pasó en otras carreras. Sigamos con la hora de la velocidad. La hora de la velocidad llegó a las 15 horas. Velocidad, la Fórmula 1 te va a mostrar. ¿Sabías que un piloto de Fórmula 1 tuvo que abandonar una carrera por calor? Sí, pasó en el Gran Premio de Qatar 2023. Ese día el calor dentro del monoplaza superó los 60 grados. Los pilotos estaban literalmente cocinando dentro del coche. Pero el caso más extremo fue el de Logan Sargent, de Williams. Comenzó a sentirse mareado, perdió fuerza en los brazos y apenas podía mantener el control del auto. A pesar de intentar continuar, tuvo que abandonar la carrera por agotamiento físico y deshidratación severa. Fue llevado directo al centro médico, y ahí confirmaron que su cuerpo simplemente no aguantó más. Otros pilotos como Ocon, Albon y Stroll también dijeron que vomitaron o casi se desmayaron dentro del coche. Después de eso, la FIA admitió que fue una de las carreras más duras de la historia, y anunció que buscaría nuevas reglas para evitar temperaturas así. En la F1 no todo es velocidad. También hay resistencia humana al límite. Bueno, primero veíamos entonces en la fanzone a los pilotos de Alpine y después veíamos el calentamiento que hacían con Valtteri Bottas a los mecánicos. Y vieron, le dieron un latigazo. Porque así le hacen bullying, son graciosos y saben que el año que viene no va a estar con ellos. Pero ese piloto cambió mucho, les repito. Es una risa.
Y a lo último, ahí sí pudieron ver los antecedentes de cómo esta carrera tuvo que cambiar en el calendario de fecha porque realmente hacía mucho calor. Nelida Maldonado dice, es un show, Franco. Claro que sí, por eso les traigo estos videos. Y ahora vamos a ver la entrevista que Juan Fosaroli le hizo a Novak Djokovic en esta visita que hizo a Qatar. El año pasado no estuviste en la carrera porque fuiste a jugar con Juan Martín del Potro y este año sí, así que lindos recuerdos. Sí, muy lindo recuerdo. Evidentemente que para mí Edel pues más importante que el evento aquí año pasado, pero este año obviamente he tenido un poquito más de tiempo. Estoy aquí 4 días para ver, para mí primera vez en esta experiencia, es increíble. Y Regénesis, uno puede rejuvenecer, ¿puedo ir ahí y ser más joven? Por favor, ¿cuántos años tienes? Pocos, tengo como 40 y algo. Al menos 10 años, cuando haces una terapia, 10 años menos. Bueno, muchas gracias. Okay, chao. Muy simpático, bueno. Fíjense, qué buena gente que es Novak Djokovic. Y Juan Fosaroli es re gracioso también. Es un periodista con muy buena onda, siempre está con buena onda. Juan Fosaroli, algún día si ve este programa le mando un abrazo. Muy buena onda. Y vamos, ya que hablamos de Juan Fosaroli, le hizo, como siempre lo agarra a Franco Colapinto entre medio de una tanda u otra. Y en este caso antes de que empiece el fin de semana. Le preguntó si estuvo bueno el asado, si se puede ser amigo de los otros pilotos en la Fórmula 1. Y a lo último, ¿qué dice Franco Colapinto de la carrera que va a venir? Y habla también de sus ingenieros y mecánicos. Así que vamos con estos videos. Y son muchos, pero tenemos un grupo, un equipo que somos un par menos. Y esa relación que tenemos es muy importante. Estamos todo el tiempo con ellos, todos los días viéndonos. Ellos son los que le ponen huevo cuando rompemos el auto y lo tienen que arreglar. Lo tienen que arreglar en 3 horas como en Brasil. Mis ingenieros, estoy todo el día ya con ellos en la oficina. Entonces, es un grupo grande, un equipo grande, pero después adentro de ese equipo grande están tu grupo de trabajo que sabes que te bancan siempre y que van a darlo todo para en el momento que lo necesites. Y es muy importante y es lindo darle algo a ellos cada tanto también. Ahí con Barrichello, que Con te hizo un Rubiño. asado, ¿era bueno el asado? ¿Estuvo bueno o más o menos? El auto estaba mejor. Bueno, pero a vos te gusta muy un poco bueno, la muy buen historia asado, muy buen asado. de la Fórmula 1. Estaba pensando en decirte una que... No, mejor no. Pero bueno, la historia de la Fórmula 1 también. No, y vos la sabés muy Rubiño bien. para mí es un héroe y fue uno de los que me ayudó a comenzar en la carrera en karting, en el automovilismo, pero después a seguir, ¿no? Me dio esas palabras y esa ayuda para decir vos puedes llegar y esa confianza que a veces necesitas cuando sos chiquito. Y después es un grandísimo piloto que es el ídolo de muchos, pero yo como persona lo conocí de muy chiquito y él fue uno de los grandes, de las grandes personas que me dio esa confianza para seguir el camino en Europa, ¿no? Así que siempre le voy a agradecer esos consejos a un chico que no conocía, que no había visto nunca de nada. Fue algo para mí muy especial. Bueno, ahí está entonces en la previa Franco Colapinto hablando con Juan Fosaroli de todo, del asado con Barrichello, de los mecánicos e ingenieros y de que ahí no tenés amigos en la Fórmula 1. Te llevas bien y todo con respeto, pero no. Y si no, veamos el caso de los pilotos de McLaren. ¿Favorecer a Norris? No. Tengo muchas posibilidades de ganar si las cosas me salen bien, dijo Oscar Piastri antes de empezar este fin de semana, porque le preguntaron, siempre meten ahí, le pinchan, a ver qué decís, a ver. Bah, y siempre pasa esto, ¿no? Práctica 1 empezó el viernes por la mañana en la práctica 1 y Piastri hizo el tiempo más rápido, seguido de Norris y Alonso, que estaba muy bien, después Sainz, Hadjar, Verstappen, Albon. El resultado para Alpine, 18º Pierre Gasly y 20º Colapinto. Bueno, los Alpine habían quedado a 1,5 segundos en la práctica 1 Gasly y a 2 segundos 605 Colapinto, bastante lejos. Entonces, bueno,
a la tarde empezó la Sprint Qualifying y ya empezaban los primeros eliminados. Lamentablemente, Franco Colapinto por medio segundo quedaba eliminado. El resultado de la Sprint Qualifying, la primer parte de la clasificación de la Sprint, Lance Stroll entonces eliminado, Lawson también, Hamilton quedaba eliminado, otra vez con una mala racha, Gasly y Colapinto, los eliminados en la Q1. Entonces siguió avanzando la clasificación para la carrera sprint, que esto fue el viernes a la tarde, y los eliminados, Hadjar, Berman, Bortoleto, Hülkenberg y Ocon. Entonces lo vemos en los tiempos y solamente pasaban 10 adelante. Pasaban Norris, Piastri, Verstappen, Russell, Tsunoda, Sainz, Leclerc, Albon, Alonso y Antonelli. ¿Y quién hizo la pole position? Volvió al primer lugar después de mucho tiempo. Oscar Piastri. Oscar Piastri hizo la pole position para la carrera sprint. Y fíjense cómo festejaban en el box de McLaren. Fíjense qué caras largas, por no decir otra cosa, esos mecánicos, cómo se les notaba que no era lo que esperaban. Fíjense esas caras largas, increíble. No podían disimular que su piloto predilecto, Lando Norris, no podía salir adelante. Entonces así festejaban con esas caras largas, por no decir otra palabrita, ¿no? Y el resultado, Piastri primero, segundo Russell a 0,032 segundos, nada de diferencia, se las quitó ahí nomás. Norris tercero a un cuarto de segundo por detrás. Cuarto, sorprendente, Fernando Alonso. Quinto, Tsunoda. Sexto, Verstappen. Verstappen quedó atrás de su compañero de equipo en clasificación después de bastante tiempo. Séptimo, Antonelli. Octavo, Sainz. Noveno, Leclerc. Y décimo, Albon. El equipo Ferrari no andaba bien. Y fíjense, Alonso con el Aston Martin, cuarto. Sorprendiendo, Alonso ahí mostraba que está para mucho más. Y ahí tenemos, por ejemplo, el orden de partida con los McLaren adelante, Russell, Alonso y bueno, los Red Bull atrás. Y en este orden de partida se notaba claramente que acá venía una ayudita obvia que iba a pasar, una ayudita de Tsunoda, que lo iba a dejar pasar a Verstappen enseguida. Entonces, para esta carrera sprint, como les dije hoy, el equipo Alpine había largado 19º y 20º. Así se presentaba la carrera sprint, por supuesto, porque habían hecho cambios en el Parc Fermé. Claro, si largaban últimos, directamente largaban desde boxes. ¿Qué dijo Franco Colapinto tras la clasificación de la carrera sprint? No mucho más para agregar, los dos Alpine al fondo. Decía Gasly que no logró entrar en temperaturas neumáticas, no tenía grip. ¿En tu caso lo mismo? No tuve grip en toda la sesión, creo que es más el hecho de tener poca carga y nada, después del FP1 los dos rompimos mucho el piso porque acá iba saltando mucho el auto en las curvas rápidas, los dos lo perdimos y se rompió mucho el piso de los dos autos, tuvimos que cambiarlo pero no tenemos más, entonces son pisos otra vez con poca carga y creo que eso nada, fue lo que más complicó, ¿no? Con la goma dura en el FP1 no iba mal, pero después perdimos mucho ritmo, así que nada, hay que entender a la noche, pero creo que es lo que hay y es lo que tenemos. Tengo menos grip ahora que con la goma dura en las curvas rápidas y eso nada, te saca confianza y no te da esa estabilidad de entrada que necesitas en un F1 y nada, lento, creo que en general fuimos los dos muy lentos y muy lejos. Creo que en mi caso un poco más complicado porque es un poco más de grip puro del auto y de puntos de carga que no tengo, así que eso es lo más frustrante, pero bueno, hay que enfocarse mañana, hacer lo mejor posible y nada, será lo que tenga que hacer, pero bueno, se está haciendo
fin de complicado para los dos, pero creo que eso el hecho de no sentir grip y no tener esa carga pura en curvas rápidas, entrada de las curvas lentas, eso es lo que más complica y lo que no te hace disfrutar manejar, ¿no? Porque es un auto que es complicado de llevar, inestable y no se siente rápido, así que una pena por el piso, creo que es un problema que tienen algunos equipos, nosotros un poco más, obviamente, pero bueno, habrá que trabajar para mañana intentar poner todo lo mejor que tengamos. Un ritmo fenomenal. Bueno, esto es lo que decía Franco Colapinto tras la clasificación. La carrera sprint, tenemos la largada. Ahí vienen los pilotos. Y acá, por ejemplo, vamos a ver un movimiento de los pilotos de Red Bull ahí, que ya Tsunoda ahí ya lo dejó pasar a Verstappen para que los McLaren no se le escape. Y Tsunoda también se encargó de tener a raya a Fernando Alonso para que no supere a los Red Bull. Entonces, bueno, ahí estaba como Tsunoda hizo el laburo que tenía que hacer, ayudando a Verstappen, por supuesto, porque si no, lo van a retar en Red Bull. No sabía de la relación que tenía con Barrichello, dice Nélida en el Facebook. Y bueno, Barrichello también, lamentablemente, nunca pudo ser campeón porque tenía que ayudar a Michael Schumacher. Y Barrichello es amigo de Franco Colapinto. Entonces, no sé si habrán hablado por teléfono antes. Y Barrichello es un muy buen tipo, realmente. Antes de continuar con esta carrera sprint, les comento que en Alpine sacaron un comunicado que tanto Pierre Gasly como Franco Colapinto iban a largar el Gran Premio de Qatar, la Sprint Race, la iban a largar ambos Alpine desde los boxes por hacer cambios en el Parc Fermé, en el setup de los autos. Entonces, ambos pilotos. Vamos a ver un video que tiene que ver con el trabajo que hacen los pilotos en los simuladores y si solamente es entretenimiento o los simuladores que hoy manejan los pilotos de Fórmula 1 sirve para otra cosa. Veamos esto porque es conocimiento y enseguida les voy a contar qué pasó en la carrera sprint que fue el sábado por la mañana. ¿Crees que los pilotos de F1 entrenan solo en pista? Pues no, entrenan en un videojuego que vale millones. Hoy te cuento la verdad detrás de los simuladores de Fórmula 1. Equipos como Mercedes, Ferrari o Red Bull usan cabinas físicas conectadas a sistemas digitales que recrean cada pista con precisión milimétrica mediante escaneos láser y telemetría real. Los pilotos pueden practicar frenadas, trazadas y setups antes de llegar al circuito. Y sí, hasta prueban configuraciones de suspensión y aerodinámica sin mover un solo tornillo real. ¿Por qué es tan importante? Porque desde que la FIA limitó los test en pista, estos simuladores se convirtieron en el laboratorio secreto de los equipos. Se entrenan miles de vueltas virtuales y se preparan estrategias reales de carrera. Pero ojo, no es como manejar un auto real. No pueden replicar las fuerzas G, la presión en el cuerpo, ni el desgaste auténtico de neumáticos. Incluso Carlos Sainz dijo que los simuladores no reemplazan la sensación real. Entonces, ¿son clave para ganar carreras? Sí. ¿Reemplazan la pista? Jamás. ¿Quieres que te cuente cuánto cuesta uno de estos simuladores y qué piloto pasa más horas ahí? Largaron y como les mostré brevemente en un video, los McLaren trataban de ir adelante. Piastri muy seguro, muy bien. Y acá tenemos a Norris en la vuelta 2, cómo empezó a recibir la presión de Max Verstappen.
ya venía sumando puntos. En la vuelta 6, por ejemplo, ahí estaban los primeros. Venía Piastri primero, segundo Russell, tercero Norris y cuarto Verstappen, que venía presionándolo en todo momento. Quinto venía Tsunoda, sexto venía Alonso y después más atrás Antonelli y los demás. En la vuelta 13, por ejemplo, Antonelli venía con más ritmo que Fernando Alonso y lo superó, quedando entonces sexto, porque Alonso se había equivocado en la última curva y Antonelli entonces lo superó. Sin embargo, a Antonelli lo penalizaron con 5 segundos, que obviamente no paró a cumplir porque se había pasado de los límites de pista en varias oportunidades. Y lo mismo Tsunoda, no podía mantenerse adelante en el ritmo y también lo penalizaron por track limits, por pasarse de largo en varias curvas. Y finalmente Oscar Piastri, después de mucho tiempo, ya venía para concluir su carrera. Finalmente Tsunoda avanzó a lo último, se mantuvo adelante, pudo llegar entonces sumando más puntos. Tsunoda entonces llegó entre los 5 primeros, ganó Piastri, segundo Russell, tercero Norris, cuarto Verstappen, quinto Tsunoda, sexto Antonelli, séptimo Alonso y octavo Carlos Sainz. Esto fue el mejor resultado de Tsunoda en lo que va en la temporada 2025. Los Alpine, lamentablemente, en esta carrera, 18º Pierre Gasly y 20º Colapinto. Ya caía la tarde y en el circuito de Lusail ahí habían terminado de competir en la carrera sprint. Entonces, ahora que les conté lo que fue la carrera sprint, vamos a ver algunas noticias. Primero vemos a Novak Djokovic, que le dio el premio de la carrera sprint a Oscar Piastri, que después de bastante tiempo ganó Piastri. Y ahí está el abrazo entre el piloto y el deportista, uno de los mejores tenistas de la historia, Novak Djokovic, y gran tipo también. ¿Qué pasaba con algunas cuestiones que se decían después de la sprint, de la carrera sprint? Piastri sonríe tras la pole en sprint en Qatar, un buen día para viajar. Oscar Piastri está especialmente satisfecho con la pole para la carrera sprint de Qatar. El piloto de McLaren se aseguró el primer puesto con un récord de vuelta de 1:20.055. Russell sorprendido por colarse entre Piastri y Norris. George Russell es el invitado sorpresa en la primera fila para el sprint del Gran Premio de Qatar. Norris se responsabiliza por el error que le costó la pole en Qatar. Estuve muy cerca. Lando Norris admitió que cometió un error al salirse en la última curva en la Sprint Qualifying parte 3 e indicó que debe conformarse con la tercera posición de la salida de la carrera sprint del sábado en Qatar. El tremendo elogio de Steve Nielsen a Franco Colapinto. Steve Nielsen, el director de Alpine, habló sobre el aporte en el proyecto 2026 que le puede brindar el piloto argentino y allí lo llenó de elogios. Y fíjense lo que dijo Steve Nielsen, el team principal de Alpine. Franco está al principio de su carrera, está en una fase de aprendizaje. Hay fines de semana en los que estoy seguro de que le gustaría volver y hacer las cosas de forma diferente. Y otros en los que tiene más éxito. Pero es un proceso de aprendizaje, como cuando aprendes algo por primera vez. Está en ese camino y vamos a ayudarlo en el proceso. En cuanto a los cambios de cara al próximo año, Nielsen dejó en claro que ningún equipo puede anticipar demasiado. Es difícil responder porque aún no sé a qué nos enfrentaremos durante las pruebas de pretemporada de 2026. El coche ni siquiera está en pista. En cuanto a identificar exactamente qué problemas podríamos encontrar durante la pretemporada de 2026, todavía no tengo la respuesta. No estoy seguro de que nadie la tenga. Por el lado de Franco, aunque el auto se sintió mejor, probablemente sabe que dejó algo de tiempo de vuelta sobre la mesa y continuaremos trabajando con él para hacer un mejor trabajo la próxima vez. Sobre el francés, Gasly, remarcó Steve Nielsen. Pierre se ha posicionado muy bien para la carrera de mañana, donde saldrá noveno. Estuvo muy concentrado y logró unas vueltas fantásticas.
Sabemos que mañana tenemos el límite de 25 vueltas por juego de neumáticos, así que será interesante ver qué estrategia deciden los equipos y haremos todo lo posible para ponernos en una posición competitiva y sumar puntos. Esto lo dijo Steve Nielsen antes de la carrera del domingo. Lo que publicó el equipo Alpine en los tiempos difíciles hacen que los buenos momentos sean aún mejores. Estamos contigo en todo el camino, Franco. Fíjense cómo el equipo Alpine de Fórmula 1 siempre está poniendo posteos en sus redes sociales en apoyo a Franco Colapinto, porque Franco está haciendo lo mejor posible. Hay gente que lo critica a Franco Colapinto y yo les diría, ¿por qué no se suben ustedes a manejar un Alpine a ver dónde quedan? ¿Por qué no lo suben a otro, por ejemplo a Verstappen, que tantas babas veo sobre Verstappen? ¿Por qué no lo suben a Verstappen en un Alpine? Vamos a ver dónde queda. Entonces, son cositas que hay, que yo las tengo que decir. Al final de la clasificación al sprint parecía que George Russell iba a hacer una proeza poniendo su Mercedes en P1 con 1.20.087, pero Piastri in extremis volvió a poner a McLaren en cabeza yendo 0,032 segundos más rápidos. Fue un buen día, lo cual es agradable para variar, dijo Piastri. Ha sido un día en que las piezas de puzzle han encajado y las cosas han ido bien desde el principio. La clasificación al sprint ha ido muy bien. Todavía tuve un gran momento durante mi vuelta, pero al final fue suficiente. Quiero dar gracias al equipo por el coche que está rindiendo hasta ahora bien este fin de semana. Fíjense cómo Piastri decía que ahora sí el auto le andaba bien. Y tiene razón. Esto denota que no lo estaban ayudando, y que estaban haciendo mucho por el otro piloto, por Norris, y por él lo dejaban de lado. Fíjense. De cara a la clasificación para el Gran Premio más tarde el sábado, el piloto de Melbourne dijo: si pones una buena vuelta juntos, creo que un tiempo en el 1.19 debe estar. Veremos lo que es posible, pero por el momento estoy muy contento con este resultado. Por supuesto que todavía hay algunas cosas que mejorar. Cuando se le preguntó si confía en que el sábado en el circuito internacional de Lusail depare más buenas cosas, siempre es difícil de todos los fines de semana de sprint saber si todo va a estar completamente bajo control, pero hoy he tenido un buen coche todo el día y la velocidad era la adecuada de los primeros metros. Espero que podamos seguir en esta línea el sábado. Dice esto: si bien el trazado de Lusail es apreciado por los pilotos que cuando ruedan en solitario es mucho menos espectacular en carrera, la sucesión de curvas de media y alta velocidad hace que los adelantamientos sean muy complicados, incluso al final de la larga recta de meta, y aún con el DRS, una zona de DRS que Russell, por cierto, no entiende por qué no se ha alargado para la edición 2025. Creo que va a ser, no quiero ser aguafiestas, pero la posición en la primera curva probablemente será donde terminemos. Hablamos brevemente de ello esta mañana en el briefing de pilotos sobre por qué la zona del DRS no se había extendido, y espero que quizá después del sprint puedan ajustar eso si se hace falta para la carrera. Pero creo que va a ser muy difícil adelantar. Pero obviamente Norris declaró tras la sesión que sentía que tenía el ritmo y la velocidad necesarios para situarse en la primera posición en la salida de la carrera sprint de Qatar. Sin embargo, no consiguió juntarlo todo y vio cómo la pole position recaía en manos de Piastri, que respira en la lucha por el título. Max Verstappen, por su parte, se quedó en sexta posición. Por el momento, Norris lidera el Mundial de Pilotos con 390 puntos, 24 más que Piastri y Verstappen, que ocupan el segundo y tercer lugar, respectivamente. Para asegurarse el título este fin de semana, el británico necesita sacar 2 puntos más que sus rivales al final del Gran Premio de Qatar. El ritmo estaba ahí, pero no cometí un error en la última curva. No pude juntarlo todo, admitió Norris. Tras la clasificación sprint en Lusail, el ritmo estaba ahí, pero cometí un error en la última curva. Esto es lo que dijo Norris también. Los pilotos entonces hablaban de qué les deparaba entonces todo esto de lo que venía. Vamos a ver entonces algunas declaraciones de los pilotos. Por ejemplo, Oscar Piastri, que fue el que ganó esta carrera sprint. Tenemos a Verstappen, que terminó cuarto. Y después otros pilotos
you're unbeaten on sprint races here. Bueno, How was the feeling Como estás to win again, invicto, and ¿no? that's Acá en positive las for the sprint de championship? Qatar, ¿es positivo ganar de vuelta para el campeonato también? Sí, es lindo tener una victoria de vuelta. No, bueno, no son muchos puntos, ¿no? Obviamente para el campeonato, pero es bueno. Pero bueno, estoy contento sobre todo teniendo en cuenta de los fines de semana pasados. Vamos a ver qué... Max, you try everything at the start. Trataste todo en el comienzo, estuviste cerca, pero qué difícil esta pista para pasar, ¿no? Y también Oscar mantenía el auto en pista y vos estabas con rebote. Sí. Tenemos un poco de falta de ritmo y nos complicamos con los problemas que teníamos también el día de ayer. Tenemos que tratar de solucionar eso. Necesitamos un poco más que esto. Difícil para nosotros mantener los neumáticos delanteros vivos comparados con los de delante. ¿Qué quieres cambiar exactamente en el coche? ¿Van a ser suficientes los cambios antes de clasificación? Necesito que el rebote cese y necesito más eje delantero porque matamos los neumáticos delanteros. Bueno, fíjense cómo Verstappen hablaba del porpoising, del rebote, que a él le sucedió al principio, el viernes, y de eso se quejó en las prácticas, todo. La radio llorona de Verstappen estaba prendida bastante el viernes. Vamos a seguir con quien salió séptimo en la carrera sprint, Fernando Alonso, y quien salió octavo, un puntito más, Carlos Sainz, los pilotos de España. Hola Fernando, una sprint intensa, al principio luchando con los Red Bull, luego Antonelli, no sé si incluso llegaste a recibir daños al pasar por la grava, ¿cómo te has sentido en esta sprint? No lo sé, no, el coche se sentía igual después de pasar por la grava, pero bueno, la verdad es que no tenía ningún tipo de agarre en la parte delantera, giré el volante como siempre, 90 grados en esa curva, aceleré y me fui recto hacia la salida, así que la verdad es que acabamos el neumático delantero izquierdo y nuestro coche, que siempre tiene estas desconexiones aerodinámicas en la parte delantera y tenemos mucho subviraje, lo hemos vuelto a sufrir un poco en carrera, así que bueno, no teníamos ritmo. Hubiésemos salido mejor o peor, creo que hubiésemos acabado siempre séptimos porque Yuki y Antonelli iban realmente mucho más rápido que nosotros, así que no nos merecíamos más que séptimos hoy, que ya es un regalo divino, ¿no? Yo creo que no estamos para estar séptimos, estamos séptimos gracias a una crono buena de ayer, así que hay que intentar esta tarde volver a hacer una buena crono, sabiendo que en carrera sufrimos más que a una vuelta. Hola Fernando, una sprint intensa, al principio luchando con los Red Bull, luego Antonelli, no sé si incluso llegaste a recibir daños al pasar por la grava, ¿cómo te has sentido en esta sprint? No lo sé, no, el coche se sentía igual después de pasar por la grava, pero bueno, la verdad es que no tenía ningún tipo de agarre en la parte delantera, giré el volante como siempre, 90 grados en esa curva, aceleré y me fui recto hacia la salida, así que la verdad es que acabamos el neumático delantero izquierdo y nuestro coche, que siempre tiene estas desconexiones aerodinámicas en la parte delantera y tenemos mucho subviraje, lo hemos vuelto a sufrir un poco en carrera, así que bueno, no teníamos ritmo. Hubiésemos salido mejor o peor, creo que hubiésemos acabado siempre séptimos porque Yuki y Antonelli iban realmente mucho más rápido que nosotros, así que no nos merecíamos más que séptimos hoy, que ya es un regalo divino, ¿no? Yo creo que no estamos para estar séptimos, estamos séptimos gracias a una crono buena de ayer, así que hay que intentar esta tarde volver a hacer una buena crono, sabiendo que en carrera sufrimos más que a una vuelta. Además, no fue un pedacito, fue un pedazo importante del auto, así que habrás perdido mucho en una carrera sprint que sirve para analizar un poco los neumáticos. El delantero izquierdo está 19 vueltas. Sí, ha sido una parte bastante grande, como has dicho, del suelo, y luego encima ha sido una carrera que los de delante iban empujando mucho, ibas abriendo el neumático, neumáticos muy delicados aquí en Qatar. Enseguida se abre y es bastante complicado de llevar, y sobre todo cuando te falta aerodinámica y tienes que ir guardando gasolina, se te hace todo un poco bola. Llevas un puntito de esta sprint en la que parecía todo muy delicado, ¿no? Tren de DRS, la pista también con complicaciones. Sí, no ha sido fácil al final. Creo que he cogido bastante daño en el suelo, en la vuelta 3 o 4. No sé, de repente ha saltado una parte del suelo y hemos perdido carga aerodinámica. Y encima he tenido que ir guardando bastante gasolina, así que tampoco hemos podido probar el coche a tope. Ha sido más una carrera de llegar al final y traer el puntito a casa, que al final es un puntito que es donde comenzábamos, así que
las circunstancias y ese par de problemillas, pues es lo que había que hacer. Bueno, ahí pasaban entonces los pilotos que llegaron séptimo y octavo, Alonso y Sainz. Y ahora los pilotos de Ferrari, que estuvieron en crisis en la carrera sprint, no llegaron ni siquiera a los puntos. ¿Qué dijo Leclerc? ¿Qué dijo Hamilton? Y después, último video, ¿qué dijo Franco Colapinto? No tengo palabras. Las primeras vueltas me costaba mantener el coche en pista y me adelantaban coches más rápidos. Ha sido una pesadilla. Supongo que probaremos algo para esta tarde. No sé por qué tenemos esos problemas, pero tenemos que cambiar el coche y cambiar la dirección por completo, a ver qué tal sale. ¿Cuál es el principal problema del coche? Mantenerlo en pista. Sí, puede que haya sido la carrera más dura de al menos esta temporada. Empezamos desde el pit lane porque realizamos cambios para ver si podíamos mejorar el coche, pero hicimos todo lo contrario, lo empeoramos. Supongo que lo positivo es que aprendamos algo e intentamos probar cosas nuevas para beneficiar a Charles en la siguiente sesión, pero era difícil de pilotar. Incluso Pierre me ha venido y me ha dicho, "Guau, qué mala pinta tenía eso". Y he dicho, sí, lo sé. Lo único que puedo hacer es seguir intentando. Franco, bueno, era de esperarse, largando desde el pit lane mucho no se podía hacer. Y en la última vuelta entraron por neumáticos blandos, probar un poco para clasificación también, con los tanques más vacíos. ¿Cuál fue la experiencia de estas 19 vueltas? Sí, creo que sí. Lamentablemente salí atrás de Stroll justo. Estuve yendo muy lento toda la vuelta para abrir el gap con Pierre y quedé atrás de Stroll y no pude hacer una vuelta limpia sin aire sucio. Pero bueno, igualmente creo que fue positivo para aprender un poco. Igualmente no vamos rápido, así que es lo más frustrante, pero creo que Pierre fue más rápido, encontró un poco más de cosas buenas en el auto. Probablemente yo lo ablandamos mucho y no va. Así que nada, hay que ver un poco el porqué y ver si lo podemos solucionar un poquito para la quali. Ahí estaba entonces Franco Colapinto también en declaraciones. Y ya venía el plato fuerte, pero antes, ¿cómo estaban tras la carrera sprint los contendientes al título? Norris 396, Piastri se acercaba 374 y Verstappen 371 puntos. Piastri estaba cada vez más cerca. Y ya entonces venía la clasificación en el circuito de Lusail, iluminado de noche. ¿Y por qué corren de noche? ¿Y por qué corren en esta época siendo prácticamente invierno allá? Están en fin de otoño, casi principios de invierno, porque claro, las temperaturas allá en Qatar son altísimas. Están en Medio Oriente, entonces claro, necesitan estar con un clima adecuado para ellos, porque en un auto que va a 300 km por hora, 300 kilómetros, en una carrera de 57 vueltas en esta pista, claro, les agarra un calor tremendo. Y ya les mostré al principio del programa cómo algunos pilotos salieron deshidratados de las primeras carreras, las primeras veces que venían los pilotos a correr a esta pista. Y ahí estaba entonces los eliminados en la clasificación para el Gran Premio de Qatar, que se iba a disputar el domingo, la carrera grande, la carrera con todas las 57 vueltas. Y los eliminados, Tsunoda, que el día anterior había estado cerca de Verstappen, acá quedó eliminado. Claro, siempre asoma y después a la hora de la verdad a Tsunoda lo tiran al fondo. Tsunoda eliminado. Ocon, Hamilton, otra vez con una mala racha Hamilton, Stroll y Colapinto. Gasly pasó justo, Colapinto a un segundo del líder, fíjense, a 1,063. Los autos están súper parejos. Fíjense que los 20 pilotos de la Fórmula 1
Russell hizo 1:20.074 y Colapinto a 1 segundo, 063 y quedó 20º. Fíjense, a poquito más de 1 segundo de diferencia. En 1 segundo de diferencia entraron los 20. ¿Se dan cuenta? La Fórmula 1 está muy pareja. 0,687. Tsunoda quedó tras Russell y eso lo eliminó, 16º. Hasta llegar a poquito más de 1 segundo de diferencia con Colapinto. Siguió avanzando la clasificación y en la Q2 eliminados Hülkenberg, Lawson, Bergman, Bortoleto y Albon. Acá con diferencias 0,703 de Piastri, que en la Q2 quedó primero con 1:19.650. Seguían bajando los tiempos. Hülkenberg a 0,703 quedó eliminado. Hasta Albon, el 15º, a 0,979. Y entonces siguió avanzando esto. Y finalmente la clasificación daba a Piastri con la pole position 1:19.387. Segundo Norris a 0,108 de diferencia. 1/10 parte de 1 segundo. O sea, nada. Verstappen terminaba tercero a 0,264. Russell cuarto a 0,275. O sea, una diferencia de 1/4 de segundo. Antonelli quinto, 0,459, medio segundo atrás. Hadjar sexto, 0,727. Séptimo Sainz, 0,900. Octavo Alonso, a 1,031. Noveno Gasly, a 1,090. Y décimo Leclerc, a 1,174. Ferrari con Leclerc décimo y Hamilton 18º iban a encarar esta carrera. Ferrari en crisis, por lo menos en esta pista. Sorprendía a Gasly con un 9º lugar, entonces llegaba a Q3 el piloto de Alpine. Los pilotos de Alpine entonces largaban 9º Gasly y 20º Franco Colapinto. Y la pole position, ahí está, Oscar Piastri, otra vez volviendo a los primeros planos, el piloto de McLaren, que ahí lo tenemos en imagen, la anteúltima carrera de la temporada, y Piastri que se recuperaba. Este auto le funcionaba bien, le permitía manejar más cómodo, entonces ya estaba como para pelear de igual a igual Piastri con Norris y con Verstappen, claro, porque si le dejaban el auto hecho una piltrafa como lo han hecho en las últimas carreras, le iban a dar ventaja a Verstappen. Por eso ahora el McLaren mágicamente empezó a andar bien, empezó a andar normal como en otras carreras. Eso es lo que ustedes tienen que entender. Piastri primero, segundo Norris, tercero Verstappen, cuarto Russell, quinto Antonelli, sexto Hadjar, séptimo Sainz, octavo Alonso, noveno Gasly, décimo Leclerc y el resto: Hülkenberg, Lawson, Bergman, Albon, Tsunoda, Ocon, Hamilton, Stroll, Bortoleto y Colapinto, los 20 pilotos. ¿Qué dijo el que hizo la pole position? Oscar Piastri. ¿Qué dijo el segundo? Lando Norris. ¿Qué dijo Alonso, que largaba octavo? ¿Y qué dijo Colapinto, que largaba 20º? Los testimonios de algunos pilotos tras la clasificación del Gran Premio de Qatar que se iba a disputar el domingo. Vaya vuelta tan increíble. ¿Crees que es tu mejor vuelta de tu carrera en la Fórmula 1? Al menos por su significado. Quizás no la mejor, pero sin duda una de las mejores. También es muy fácil aquí pasarse un poquito y tirarlo a la basura. Así que estoy orgulloso de haber podido mantener el control y haber tenido un fin de semana fuerte. Empezando desde la pole, están las cosas en tu mano. ¿Te sientes seguro en esa posición? Sí, mejor en esta posición que en ninguna otra. En el aspecto mental, para mañana vas a estar calmado, vas a atacar a tope, porque la carrera sí va a ser pie a tabla. Así es, la carrera va a ser con el pie a tabla.
Es larga la carrera, no hay que cometer errores porque muchas cosas pueden suceder. Habrá una oportunidad de intentar ganar y voy a ir a por ella, pero va a ser difícil. Oscar ha hecho un gran trabajo este fin de semana, así que a ver qué puedo hacer. Terminamos el día con puntos, con otra Q3, pero claro, siendo el lado sucio, no sé si... Sí, bueno, yo estoy acostumbrado. Creo que desde julio no hemos salido por el lado limpio. Como decía, en Brasil fue la única vez y llovió ese día. La casilla 5 y 7 estaba mojada, así que un poco pierdo la esperanza ya de tener suerte en alguna de estas cosas. Pero bueno, salir octavo quiere decir que voy a llegar noveno o décimo a la primera vuelta y a partir de ahí intentar hacer una estrategia para conseguir algún punto. Nuestra prioridad es quedar por delante de Haas y de Sauber. De momento hemos clasificado delante de ellos. Mañana hay que hacer una carrera un poco mirando a lo que hacen y llegar a Abu Dhabi con un poco de margen. Creo que tenemos un punto solamente con Haas, no es suficiente para Abu Dhabi, y algún punto más con Sauber que igual tampoco es suficiente, así que mañana es importante. Y además mañana pinta que la carrera va a ser full gas precisamente por esas dos paradas que ya están definidas y elegir también qué neumáticos se utilizan, ¿no? Sí, veremos mañana qué estrategia se puede hacer. La verdad es que estamos muy limitados, ¿no? En la Fórmula 1 de hoy en día tenemos las presiones que las dicta Pirelli, las paradas que las dicta la FIA, la distribución de pesos que lo dicta la FIA, los neumáticos que cogemos a cada carrera son los mismos para todos, la misma cantidad. Hoy, por ejemplo, no pensábamos llegar a la Q3 porque el ritmo del coche, como decía esta mañana, las simulaciones nos dan séptimos, octavos equipo y pensábamos que la Q1 iba a ser difícil y la Q2 lo máximo. Entonces teníamos 4 juegos de neumáticos solamente para todo el día y utilizamos 2 en la Q1 y 2 en la Q2, pensando que total no vamos a llegar nunca a la Q3. Al llegar a la Q3, en la Q3 solo he tenido neumáticos usados y ha sido una pena, ¿no? Porque igual podíamos haber hecho algo más, pero bueno, como digo, tampoco tienes ni neumáticos para utilizar la crono, así que es un poco las contradicciones que tiene la Fórmula 1, ¿no? Que tenemos de todo, excesos de todo, menos de cosas que sirven para dar espectáculo. Veremos, yo creo que va a haber más cambios y va a haber algún toque en la salida. Esa es mi predicción. ¿Adelante? Sí. Sí, tuvo que ver, manejé mal toda la quali, no estuve bien, no estuve fino, me fui afuera 2 veces en las 2 primeras vueltas y la última tampoco fue muy buena, así que nada. Triste porque creo que, fue todo mío, no manejé bien y no me sentí bien y no cerré una buena vuelta, así que nada, no fue una buena vuelta. Bueno, ahí estaban entonces algunas declaraciones de los pilotos. Les había contado de la mala racha de Lewis Hamilton. Fíjense, en clasificación para el Gran Premio de Las Vegas, 20º. En la clasificación para la carrera sprint del Gran Premio de Qatar, 18º. En la clasificación para el Gran Premio de Qatar que se hacía el domingo, 18º. Una mala racha de Hamilton increíble. Y teníamos para esta carrera en primera fila para la carrera del domingo a los 2 pilotos de McLaren, Piastri y Norris, que Piastri tenía 374 puntos, se acercaba, y Norris 396. Una lucha entre compañeros de equipo. Y un comunicado de Alpine, Franco, para el Gran Premio de Qatar, el Qatar Grand Prix, va a alargar desde el pit lane por cambios en el setup del auto número 43 por las condiciones del Parc Fermé. Entonces, otra vez Franco Colapinto iba a alargar desde boxes, porque claro, clasificando 20º, le retocaron el auto para que tenga un mejor rendimiento y bueno, y así tuviera más chances. Entonces, ahora vamos a ver qué dijo Franco Colapinto antes de largar esta carrera, porque obviamente quien lo agarró ahí afuera, Juan Fosaroli. Juan Fosaroli lo persigue y lo agarra Franquito para a ver, que nos enteremos qué piensa, qué dice. Todos estamos pendientes de Franquito. ¡Vamos, Franquito! Nada, intentaremos avanzar. Ayer tuve un día malo y ojalá hoy poder tener un día mejor, sentirme un poco mejor con mi trabajo y listo. Vamos a ver si se puede remontar algo. Bueno,
Ahí estaba entonces Franco Colapinto, breves palabras, tratando de contarnos sus sensaciones. Y finalmente llegaba la carrera este domingo, el Gran Premio de Qatar. La largada, ahí estaban entonces los pilotos de McLaren que iban a la punta y Verstappen que presionaba a Oscar Piastri que largaba adelante. Ya Norris estaba perdiendo el segundo lugar. Fíjense qué rápido Norris perdía la primera fila. Por eso muchos le dicen, y le digo yo también, blando no wins. Blando y que no gana. Terrible. Acá tenemos otra imagen de cómo encaraban y ya se venían. Verstappen que ya se asomaba por el otro lado. Russell que ya quería estar adelante también. Y ahí estaban entonces los pilotos, los McLaren ya doblando y bueno, los Mercedes atrás. Seguían avanzando. En la vuelta 2, fíjense cómo Piastri ya sacaba una cierta ventaja. Se quería escapar y Verstappen, que ya venía atrás, ya con el segundo lugar consolidado. Y así venían Norris tercero, Antonelli cuarto, Sainz quinto, Alonso sexto, Russell séptimo, que perdió algunos lugares, Hadjar, Gasly, Hülkenberg los 10 primeros. Y así venían en las primeras vueltas tratando de acomodarse todos. Vamos a ver un breve video de lo que fue la largada. Bueno, así largaban y ahí se veía los McLaren como iban hacia adelante, como les contaba. Y ya doblaban en la primera curva y ya Verstappen se aseguraba el segundo lugar. En la primera curva ya Norris no podía recuperar su lugar y ya Verstappen ahí se afianzaba en el segundo lugar. Por eso ya Verstappen se afianzaba ya peleando, porque él había dicho: yo no tengo nada que perder, yo voy para adelante, no tengo nada que perder. Y Antonelli ya se venía cuarto también, tratando de pelear. Y Sainz, sorprendentemente, quinto, se mantenía adelante. Y esto fue todo en la primera vuelta, la largada. Y entonces, volviendo a la vuelta 2, Piastri ya se escapaba adelante. Y sucedió este accidente. Ahí lo tenemos a Hülkenberg, que se pegó contra los carteles y fue un momento de incertidumbre. Ahí está los banderilleros con la bandera amarilla, por supuesto, peligro en la pista. Y Hülkenberg, lamentablemente, con este choque ya quedaba afuera. Y otro piloto que salía perjudicado era Pierre Gasly, que el auto, el Alpine, tocaba el piso. Y esto era llamativo, porque el Alpine de Gasly, ahí estaba al lado del de Colapinto, parecía dañado el piso. Es como si le hubiera quedado algo ahí abajo o realmente todas las piezas que estaban cosidas, entre comillas, le colgaba alguna por ahí abajo, porque claro, los Alpine ya están como: mirame y no me toques. Y entonces había mucha incertidumbre, como les digo, y fíjense cómo se vio esto desde la tribuna, este choque. A ver. Aprovechó esto. Miren cómo quedó con el dibujo, Juan, que hizo allí Nico Hülkenberg después de este incidente con Pierre Gasly. Bueno, ahí estaba entonces el impacto de Gasly hacia Hülkenberg.
Se vio claramente en el video cómo estaban luchando por posición y de repente Gasly lo toca en la rueda trasera izquierda a Hülkenberg y lo deja afuera. Una lástima porque Hülkenberg, bueno, estaba esforzándose, venía peleando. Y entonces esto fue un golpe de escena. Safety car en la vuelta 8. Verstappen fue el primero en ingresar en boxes y lo siguieron varios pilotos, prácticamente todos. En la imagen acá se ve a Antonelli, que venía entre los primeros lugares, y todos entraban en boxes. Ahí quedaba Hülkenberg afuera en la pista. El safety car seguía, tenían que remover el auto. Y ahí estaba el safety car con la vuelta 10. Y fíjense, los McLaren con una 9 vueltas de los neumáticos, o sea que los McLaren fueron los únicos que no cambiaron los neumáticos, se quedaron adelante. Y el resto de los pilotos decidió cumplir con la primera parada obligatoria, porque esto era por reglamento. No podían dar más de 25 vueltas ninguno de los pilotos con el mismo juego de neumáticos, porque esto era, si no, poner en riesgo los neumáticos y por ende que hubieran accidentes o pinchaduras, etcétera. Entonces, por eso los McLaren decidieron erróneamente, viéndolo esto al final de la carrera, erróneamente se quedaron en la pista, y Verstappen ya en este momento cumplía su primera detención. O sea, esto fue estrategia, no es quién andaba más rápido y quién andaba más lento, o si Verstappen es colosal y los McLaren son pilotos mediocres. No, nada que ver, esto es estrategia. Siguió avanzando la carrera y los McLaren se escapaban adelante. Piastri, Norris a 1,234 ya fuera del DRS, y Verstappen a 1,9 tras Norris. Y Sainz se había puesto cuarto, quinto Antonelli, sexto Alonso, séptimo Hadjar, octavo Russell, noveno Leclerc y décimo Berman. Fíjense, todos habían cambiado neumáticos y los pilotos ya venían entonces primero cerquita y después se alejaban. Para la vuelta 14, fíjense cómo venían. Piastri primero, segundo Norris, tercero Verstappen y cada vez más lejos Verstappen. Verstappen estaba a 4,6 segundos de Norris, cada vez más lejos. Y la carrera seguía avanzando. En la vuelta 20, eran 57 vueltas. En la 20, fíjense, Piastri y Norris con 19 vueltas de los neumáticos. El resto de los autos, Verstappen, Sainz, Antonelli, Alonso, con 12 vueltas. O sea que les quedaba margen a todos los pilotos, excepto a los McLaren. Los McLaren sí o sí tenían que parar en la vuelta 25. Y ahí empezaban a pensar las estrategias, cómo iban a hacer, qué neumáticos iban a usar. Había que usar, como siempre, 2 juegos de neumáticos diferentes. Y bueno, y los McLaren no estaban seguros de utilizar los blandos. Esto ya era algo, un dilema que ya se iba a develar, a ver quién acertaba. Y llegábamos a la vuelta 24, Piastri seguía primero, no le había sacado mucha diferencia a los que los perseguían. Norris segundo a 3,9, Verstappen tercero a 7,6 de Norris. Cuarto Sainz, ya más lejos, a 17, casi 18 segundos. Quinto Antonelli, 19 segundos atrás. Sexto Alonso a 27 segundos. Y después pegadito Hadjar, Russell, Leclerc, Berman, todos los que peleaban ahí atrás. Entonces hizo la primera parada Oscar Piastri. Hizo en la parada en la vuelta 24, venía primero y salió quinto. Lo pasaron, por supuesto, Norris, Verstappen, Sainz y Antonelli. Él salió quinto. Y allá venía Alonso sexto y Piastri quedó por delante. Entonces lo mismo sucedió con Norris, que salió atrás de Piastri, quedó quinto, y justo
Alonso, que venía en la vuelta 26 ya, empezando en la pelea con Hadjar y Russell. Bueno, no lo pudieron pasar, les alcanzó el tiempo justo para hacer la vuelta. Y los pilotos entonces seguía avanzando la carrera. La mayoría, casi todos, habían hecho 2 paradas en la vuelta 36. Fíjense, Piastri tenía 4,5 segundos de ventaja sobre Norris. Verstappen finalmente ya había hecho su parada y quedó a 8 segundos. Sainz cuarto a 27 segundos. Antonelli quinto a 33. Ocon sexto, había ganado lugares con Alonso, que quedaba atrás. Hadjar, Russell. Bueno, Ocon había avanzado. Y fíjense en este momento, vuelta 36, como los McLaren ya se notaba que no les había salido bien la estrategia. Les quedaba hacer una parada obligatoria cuando ya Verstappen y el resto ya no iban a parar más. Parece que esos neumáticos les iban a durar. Eran los duros que habían puesto para el final. Entonces estos neumáticos ya le iban a venir bien. Y llegamos a la vuelta 46. Verstappen ya venía primero. Piastri venía segundo, ya había calzado los neumáticos duros. Y Piastri venía volando, venía haciendo el récord de vuelta. Sainz tercero, Antonelli cuarto y Norris había caído al quinto lugar. Desastre. Norris en la pelea por el campeonato. Desastre, porque claro, acá a Norris se le esfumaba la posibilidad de definir el título por anticipado en esta carrera. Y el campeonato, con estas posiciones así como estaban, Norris seguía primero y Verstappen ya se le acercaba. Ya iba a quedar segundo en el campeonato con 396 y Norris ya iba a quedar tercero, lamentablemente, con 392. Norris venía volando en pista, pero por supuesto Verstappen ya con esta estrategia que decidió el equipo Red Bull venía muy adelante. Para la vuelta 47 seguía Verstappen adelante, Piastri le venía descontando, pero estaba a 15 segundos y después seguían Sainz, Antonelli, etcétera. Seguía avanzando en la vuelta 49. Acá había una lucha entre Antonelli, que venía cuarto, y Norris, que venía quinto. Quedaban pocas vueltas. Y Norris quería un punto más, aunque sea, quería llegar cuarto, porque esto era importante. Era importante por el tema del campeonato. Y seguía avanzando. Fíjense, la vuelta 51, Norris cada vez más cerca de Antonelli. Seguían avanzando. Y en la vuelta 55, Norris era la sombra de Antonelli. Fíjense cómo estaba presionando continuamente. Vuelta 55. Y quedaban ya las últimas 2 vueltas. Vuelta 56. Y Antonelli estaba tras Sainz, iba tercero, cuarto Antonelli, quinto Norris. Antonelli quería alcanzar a Sainz, que con el Williams lo resistió toda la carrera. Una espectacular carrera de Sainz, que realmente con ese Williams realmente era para destacar lo que hacía el piloto de España. Y ahí venía finalmente en la vuelta 57 como Norris superaba a Antonelli y quedaba cuarto. Y Norris iba tras Carlos Sainz, que finalmente no lo pudo alcanzar. Y Carlos Sainz terminó tercero, llegó al podio, de un desempeño espectacular del piloto español del equipo Williams. Y vemos las estrategias. Por ejemplo, vemos ahí todo esto que sucedió, como Verstappen con 2 paradas hasta la vuelta 32, con los neumáticos medios, haciendo una parada en la vuelta 7. Y fíjense, Piastri tuvo mucho neumático medio hasta la vuelta 42 y las últimas con neumático duro, sin embargo no pudo, porque Verstappen y todos los autos, todos los pilotos aprovecharon el safety car, que eso les descontaba menos tiempo. Y Colapinto, que lo tenemos finalmente, que terminó 14º, las primeras 7 vueltas estuvo con neumático duro,
y el resto de la carrera, con un cambio obligatorio en la vuelta 32, llegó hasta la vuelta 56 con neumático medio. Colapinto aprovechó el safety car de manera muy inteligente también, y del 20º Colapinto llegó al 14º lugar. Tremendo, tremendo de lo que hizo Franco Colapinto. Y acá vemos, por ejemplo, cómo Norris finalmente lo pudo pasar a Antonelli. Terminó cuarto. Nélida dice, no entendí por qué no aprovechó McLaren para ir a cambiar neumáticos como los demás. Y bueno, fue un error del equipo McLaren. Fue un error, ya lo voy a decir. Ahora vamos a ver un resumen de ganadores y perdedores según Diego Mejía, periodista de Fórmula 1 de México. Ganadores y perdedores en el Gran Premio de Qatar. Ganadores y perdedores en Qatar. Ganador, Max Verstappen. De estar a 104 puntos del líder, llega a la gran final con solo 12 puntos por remontar para lograr su 5º título mundial consecutivo si gana en Abu Dhabi con Norris cuarto o peor. Perdedor, McLaren. Las consideraciones de las Papaya Rules probablemente los ha llevado en parte a la estrategia equivocada. Una doble parada en la vuelta 7 que habría dado la victoria a Piastri habría sido perjudicial para Norris. Ganador, Carlos Sainz. Su segundo podio del año en un gran premio no habría podido llegar en un lugar menos esperado dados los antecedentes de Williams en Qatar. Su podio asegura ya el 5º lugar en el Mundial de Constructores. Perdedor, Lando Norris. No ha maximizado sus opciones, ha sido batido por Oscar Piastri en cada sesión y no ha podido adelantar al final de la carrera. Pero un podio en Abu Dhabi lo haría campeón. Perdedor, Oscar Piastri, el mejor del fin de semana, pero su propio equipo le arrebató la victoria. Ganador, la afición de la Fórmula 1. Por primera vez desde 2021, el título se definirá en la carrera final y por primera desde 2010, más de 2 pilotos optan al título. Bueno, y ahora vamos a ver algunas imágenes. Franco Colapinto, contento, exprimió al máximo, porque nosotros desde afuera sí lo vemos. Franco Colapinto hizo una excelente carrera. Franco Colapinto 14º y Pierre Gasly 16º. Colapinto terminó adelante de Gasly. Otra vez mostrando de lo que es capaz Franco Colapinto. Cuando muchos lo critican, Franco Colapinto demuestra una vez más la clase de piloto que es. ¿Y qué dijo Zak Brown? We made the wrong decision. Nos equivocamos con la decisión, lo dijo Zak Brown, el team principal del equipo McLaren. Se los anticipé y es lo que dijo Zak Brown. Finalmente ganó Max Verstappen. Otra vez ganó Verstappen, aprovechando errores de estrategia del equipo McLaren. Fue votado por el público como el piloto del día, Driver of the Day, piloto del día, Max Verstappen. Y está solamente 12 puntos atrás del líder del campeonato, que es Lando Norris. Solamente 12 puntos atrás. Está con todas las posibilidades de ganar un nuevo título, porque hay muy poca diferencia. Y ahora voy a pasar a los detalles. Fíjense, Norris quedó con 408 puntos. Después queda Verstappen, que queda segundo en el campeonato con 396. Y después Piastri con 392. Son 3 candidatos al título en la última carrera. 3 candidatos. Entonces está todo por definirse acá. A ver quién gana este título. Muy peleado. Y ahí están las miradas de los 3 pilotos que apuntan a quedarse con el título en el año 2025. Norris arriba, Verstappen en el medio y Piastri abajo. Y destacado, llegó al podio Carlos Sainz, impresionante con el Williams, el piloto de España, el piloto del equipo Williams. Impresionante lo que hizo Carlos Sainz, llegó tercero y ahí lo festejó con el equipo. Fíjense, los puños cerrados, ¡vamos!, dijo. Pero claro que sí, poner un Williams tercero en Qatar, impresionante lo que hizo este piloto. Ahí está, lo levantaron en andas.
Impresionante lo que hizo Carlos Sainz. Impresionante. Realmente. Los 10 primeros. Verstappen ganó la carrera. Segundo, Piastri. Tercero, Sainz. Cuarto, Norris. Quinto, Antonelli. Sexto, Russell. Séptimo, Alonso. Octavo, Leclerc, que sumó puntos milagrosamente con la Ferrari. Noveno, Lawson. Y décimo, Tsunoda. Fíjense cómo empezó y cómo terminó esta carrera. Fue muy cambiante, no fue monótona. Muy cambiante. Y fíjense los pilotos que van a hacer la contienda por el título. Norris, 7 victorias, 8 segundos puestos, 408 puntos. Verstappen, 7 victorias, 5 segundos puestos, 396 puntos. Y Piastri, 7 victorias, 4 segundos puestos, 392 puntos. En el caso de que algunos o los 3 queden empatados en puntos, estas estadísticas definen muchas cosas. Porque se tiene en cuenta por desempate primero el número de victorias y después el número de segundos puestos. ¿Cómo quedó entonces el campeonato de pilotos después de esta carrera? Norris 408, Verstappen subió un lugar 396, Piastri 392, Russell 309, Leclerc 230, Hamilton 152, Antonelli muy cerca de Hamilton 150, Albon 73, Sainz subió 2 lugares en el campeonato 64 puntos y Hadjar 51 puntos. Y si vemos todos los pilotos que han sumado puntos este año, ahí tenemos entonces el 11º quedó Nico Hülkenberg con 49, 12º Alonso 48, muy cerca del 10º que es Hadjar. Acá hay pelea también por el 10º lugar en el campeonato. Después Berman 41, Lawson 38, Tsunoda 33, Ocon 32, al igual que Stroll, Gasly 22, Bortoleto 19 y Colapinto junto a Duhan. Colapinto titular, pero Duhan, que ya no está, 0 puntos. Y no por esto Colapinto es de madera. Colapinto agarró un auto que estaba como último en rendimiento de los 10 equipos. Y si no, fijémonos cómo queda el campeonato de equipos. McLaren 800 puntos, ya es campeón. Mercedes 459, Red Bull 426, Ferrari 382, Williams 137, Racing Bulls 92, Aston Martin subió un lugar, quedó con 80, Haas octavo 73, noveno Sauber 68 y Alpine 22 puntos décimo. Fíjense, el noveno 68 le saca más del triple de diferencia de puntos al equipo Alpine, que está décimo con 22 puntos. Entonces, cuando lo critiquen a Colapinto, a ver, cabezas de termo, cuando lo critiquen a Colapinto, fíjense en qué equipo está, qué cantidad de puntos tiene su equipo. Son 3 veces menos de puntos que el último de los equipos que está por encima. O sea, si lo critican, ya es por mala leche. Y lo digo así. Ahora vamos a ver otro resumen de lo que fue la carrera de Caption. Ahí vamos. Resumen del GP de Qatar 2025. Y esto acaba de explotar el campeonato. Max Verstappen salió desde la P3, pero desde el arranque dejó claro que venía por la victoria. Ritmo demoledor, estrategia impecable y una gestión de carrera perfecta. Terminó ganando con diferencia y se mete de lleno en la lucha por el título. Oscar Piastri hizo una carrera muy sólida, mantuvo la calma y terminó en segunda posición. Sigue completamente en la pelea por el campeonato. Carlos Sainz, simplemente espectacular. Defendió el podio a capa y espada en las últimas vueltas y aguantó la presión como un verdadero guerrero. Lando Norris terminó cuarto, adelantando en el cierre a Kimi Antonelli, que venía haciendo una actuación brillante. Un pequeño error del italiano al final le costó la cuarta posición, pero su quinto puesto demuestra el enorme talento que tiene. Así queda el campeonato después de Qatar. Lando Norris, 408 puntos, Max Verstappen, 396 puntos, Oscar Piastri, 392 puntos. Todo se decidirá en Abu Dhabi. 3 pilotos, solo 16 puntos entre ellos.
Puede pasar absolutamente cualquier cosa. ¿Quieres que te cuente qué tiene que pasar para que Max sea campeón? Bueno, mejor se los cuento yo qué va a pasar. Estos videos son para que ustedes también tengan la voz e imágenes de otros que también se dedican a mostrar lo que pasa en la Fórmula 1. Y el equipo Williams, después de 10 años, tiene a su primer piloto con 2 podios en una misma temporada. Fíjense, después de 10 años, los 2 podios de Carlos Sainz en una misma temporada para el equipo Williams. Un logro, realmente. En la próxima carrera en Abu Dhabi, el 7 de diciembre, se decide el campeonato entre estos 3 competidores. Norris, Verstappen y Piastri. La carrera final va a ser en Abu Dhabi el próximo domingo. Y acá se va a definir todo y acá veremos quién sale campeón. Dice Nélida, cuando se pone en lloreuta Max y se queja de todo, creo que es una estrategia para luego dar el batacazo. Y sí, llora y llora y llora. Radio Llorona de Max Verstappen. Y vamos a ver entonces qué dijo Verstappen y qué dijeron otros pilotos que también estuvieron compitiendo. En este caso, los que llegaron al podio, Max Verstappen, Oscar Piastri y Carlos Sainz. Well, Max, 7 victorias, igual que McLaren. Qué carrera perfecta, ¿no? Con un ritmo de carrera muy bueno, todo fue para tu lado. Sí, obviamente la llamada fue crucial para ganar la carrera. Hay 2 donde nosotros la ganamos y McLaren la perdió. Después, bueno, sabíamos que íbamos a tener 2 spins muy largos, pero bueno, lo pudimos gestionar muy bien. Obviamente la ventaja bajó porque eran más rápidos claramente, pero fue suficiente. Fue positivo. Cuando no sos lo suficientemente rápido, tenés que ver las oportunidades si están ahí y tomarlas. Bueno, ahora Abu Dhabi, tenés gran memoria ahí, gran recuerdo, sabes cómo ganar campeonatos, está abierto, es posible. Hay una chance. Sí, hay una chance. ¿Fuiste sorprendido de que los 2 McLaren hicieron lo mismo? Sí, bueno, claro, porque todos... El resto paró. O sea, claramente estaba errada la llamada. Bueno. Y ahora vamos a Abu Dhabi, 12 puntos. Y la carrera de hoy mostró que todo es posible. Obviamente con nuestro ritmo de carrera va a ser difícil ganarles. Pero bueno. La super victoria es la más importante de la temporada. Por el momento es crucial por mantenerse en la pelea del campeonato y también crucial por cómo respondió el equipo a la hora de tomar la decisión de parar, porque eso nos ha ganado la carrera hoy. ¿Vas a haber repetido el final de Abu Dhabi 2021? No necesito motivación extra, quizás con un poco de suerte lo podamos conseguir. Después de que vi a todos los autos ir al box, ahí dije, no, esta no es una buena posición para estar. Pero bueno, lo vamos a revisar como equipo, pero creo que nos equivocamos. Lo vamos a revisar. Fue un momento difícil por el cual atravesamos juntos, pero siempre hay formas de entenderlo, formas de ganar aprendizaje. Y creo que es lo que tenemos que intentar ahora. Entender las cuestiones negativas de la situación y tratar de intentar ser constructivos respecto a eso. ¿Cómo te imaginas Abu Dhabi? ¿Cuál es tu mentalidad? Bueno, mira hacia adelante, es todo lo que puedo hacer. Va a terminar como tenga que terminar. ¿Vas a jugar como equipo? No sé. Pusimos el auto en la mejor posición posible y manejé lo mejor que pude, así que...
escuchábamos tu radio y veíamos que tenías muy clara la estrategia, sobre todo en el momento en el que Norris se ha acercado a Antonelli y tú decías, ese es el momento de empujar. Sí, porque no tenía claro que con lo rápido que íbamos Antonelli y yo, porque íbamos tirando a tope, él iba intentando cogerme para su pollo, yo iba intentando mantenerme. Digo, al ritmo al que vamos, Lando no lo tendrá fácil el pasar a Kimi, entonces Kimi me puede hacer un poco de barrera. Y luego ya si Lando pasa a Kimi, yo soy presa mucho más fácil en ese sentido, ¿no? Entonces así en ese momento he dicho, voy a abrir el gap a Kimi lo máximo posible. Lo he dicho un poco confiado, porque digo, es que sigo siendo un Mercedes, es contra un Williams, pero bueno, voy a intentar abrir ese hueco con Antonelli y luego que eso me ayude de colchón a mantener a Lando detrás. Y luego en las 4 últimas vueltas se nos ha roto algo en la parte delantera, que he perdido muchísimo grip delantero y he perdido casi medio segundo o un segundo por vuelta, que es lo que ha hecho que Lando acabase mi DRS al final. Estamos aquí con Carlos Sainz. Carlos, otro podio, enhorabuena. Sé que has respondido ya muchísimas preguntas de cómo ha ido la carrera. Quiero que me cuentes sobre todo esas últimas 10 vueltas, que ha habido tantos problemas por la radio. Sí. ¿Ha habido un momento que pensabas que se te escapaba este podio? Sí, porque pensaba que se nos había roto algo el coche, que algo ha roto ahí, seguro. A falta de 10 vueltas he tirado a tope para tener a Antonelli y Norris bajo control, pero a falta de 5 algo se ha roto y empezó a perder medio segundo por vuelta. Sobre todo en las curvas de derecha el coche no giraba, en las de izquierda sí, y ahora hay que investigar qué ha podido ser, pero ahí sí que he pensado que se nos iba. Bueno, gracias por pasarte. Nos dicen que te tienes que ir a la celebración del equipo. Gracias, bueno, gracias, Carlos. Antonio, solo nos han dejado una pregunta porque mira, se va corriendo a la celebración del equipo Williams, ¿no? El año ha sido duro, pero yo creo que al final las cosas, además Carlos bajo presión, pues yo creo que se crece y bueno, o sea, al final poco a poco ha ido conociendo mejor el coche y ha conseguido encarrilar una serie de buenos resultados. Ya que le falta a Carlos, porque la adaptación a Williams está hecha, los podios han llegado, ya que podemos aquí esperar. Ahora hay en toda la Fórmula 1 va a vivir el año que viene una gran incógnita, ¿no? No se sabe cómo van a ir los motores de los distintos fabricantes, no se sabe cómo van a ir los coches, porque cambia no solo los motores, sino la aerodinámica. Creo que vais a tener una labor importante en tratar de explicar cómo va a ser esa nueva Fórmula 1 y ojalá Williams pues haga un buen coche, Mercedes haga un buen motor y él pueda estar luchando por podiums y por los puestos de cabeza, que ese es el objetivo. El año más desafiante de la carrera de tu hijo, porque lo estás superando. Hombre, ha sido un año duro, un inicio complicado donde no salían las cosas, le costó un poco entender el coche, luego también ha habido veces que al principio del año que a lo mejor iba rápido y pasaban cosas, y la verdad que esta segunda mitad de año, salvo 2 carreras que, bueno, pues otra vez yendo rápido ha tenido toques o algo, pero en concreto pues Baku, también en Las Vegas ese tercer puesto en la cual y sobre todo hoy yo creo que ha hecho una de las mejores carreras de su vida. Carlos, estabas comentando esa primera mitad de año es muy diferente, sobre todo junio, julio, pero ni hablar de las últimas 7 carreras después de Bakú. Es una forma increíble la que tiene Carlos, que es verdad que está en un proyecto muy ambicioso, que tiene muy buena pinta para el año que viene, pero que actualmente no está luchando por la zona alta de la parrilla. ¿Crees que hay muchos jefes de equipo de esa zona del paddock que han visto el podio y dicen, otra vez, se nos ha escapado? Bueno, yo creo que hay que mirar para adelante. Ha sido un año duro, el año pasado fue un año muy duro donde empiezas una temporada sabiendo, ya hablamos de ello, pero empezar una temporada sabiendo que no vas a estar en un equipo como Ferrari, que tienes que buscar una alternativa. El inicio del año ha sido duro, pero yo creo que al final las cosas, además Carlos bajo presión, pues yo creo que se crece y bueno, pues al final poco a poco ha ido conociendo mejor el coche y ha conseguido encarrilar una serie de buenos resultados. Bueno, ahí está entonces lo que dijo Carlos Sainz padre con respecto a su hijo. Y antes de seguir con más declaraciones de algunos pilotos que participaron, Verstappen y sus estadísticas llegó a los 70 triunfos. Ahí tienen el detalle de cuántos triunfos por año hizo. 2016 tuvo el primero, 2017 2, 2018 2, 2019 3, 2020 2, 2021 10 y ahí ya ganó su primer título, 2022 15 su segundo título, 2023 19 su tercer título, 2024 9 su cuarto título y 2025 7. Veremos si hay campeonato y hay una victoria más o no.
Y más triunfos en la Fórmula 1. Verstappen, con este resultado de este domingo 30 de noviembre de 2025, se pone tercero en los más ganadores de la historia de la Fórmula 1. Hamilton 105, Schumacher 91, Verstappen 70, Vettel 53, Prost 51, Senna 41, Fernando Alonso 32. Pero acá, como siempre les digo, no se puede hacer una estadística para todos iguales, siendo que Verstappen, en los años que estuvo, ha participado en más de 20 carreras por temporada y ha tenido la posibilidad de participar en más carreras y por ende ganar más por temporada, siendo que los pilotos de antes, como Prost y Senna, tenían 14, 15 carreras por temporada o 16 como máximo. Así que estas comparaciones, estas estadísticas son un poco dudosas. Franco Colapinto, con esta participación, 25 carreras en total en la Fórmula 1, quedó cuarto en los argentinos que más corrieron en la historia de la Fórmula 1. Reutemann 146, Fangio 51, José Froilán González 26 y Franco Colapinto 25. La próxima carrera que dispute Franco Colapinto ya quedará como el tercer piloto con más carreras en la historia de la Fórmula 1 desde Argentina. Mazzacane, piloto que estuvo en 2001 en el equipo Prost, 21 carreras. Roberto Mieres 17, Esteban Tuero, que estuvo en Minardi hace muchos años también, 16 carreras. Onofre Marimón 11, Ricardo Zonino 10 y Carlos Menditegui 10 carreras. Los pilotos argentinos que más corrieron en la Fórmula 1. Norberto Fontana, que también estuvo en los años 90, 97, 4 carreras. ¿Cómo quedaron los team principals de la Fórmula 1 para el año 2026? Y los pilotos confirmados hasta ahora. En McLaren, Andrea Stella sigue con Norris y Piastri. En Ferrari, Vasser sigue con Leclerc y Hamilton. En Red Bull, Mekis estará con Verstappen y tendrá un compañero, veremos quién queda. En Mercedes, Wolff seguirá con Russell y Antonelli. En Aston Martin, el recientemente nombrado team principal Adrian Newey estará con Alonso y Stroll. En Alpine, Flavio Briatore es el CEO y veremos si queda a cargo ahí en más funciones, con Gasly y Colapinto. En Williams, James Walsh con Albon y Sainz. En Racing Bulls, Perman, no se sabe con qué pilotos va a estar a cargo. En el equipo Cadillac, Laudon estará con Bottas y Pérez. Y en el equipo Sauber, que será Audi, Whitley estará con Hülkenberg y Bortoleto. Los team principals para la temporada 2026. ¿Y qué pasó en Aston Martin? Acá lo tenemos a Andy Cowell, que recientemente cambió de posición en Aston Martin. Él era el team principal. Primero, el 2 de julio de 2024, fue anunciado como CEO en Alpine. El 10 de enero de 2025 hay una reestructuración. El 1 de octubre del año 2024 asume el cargo como CEO en Alpine. En enero del 2025, el 10 de enero, hay una reestructuración. Andy Cowell es CEO y team principal. En marzo de 2025 llega Adrian Newey y a mediados de finales de 2025 despidos en aerodinámica del equipo Aston Martin. Andy Cowell entonces va a estar en otra función, deja de ser CEO y deja de ser team principal y estará a cargo de los motores de Honda, trabajando con los ingenieros de Honda, que Andy Cowell es más experto en motores. Así trabajó en el equipo Mercedes hace unos años. En Fórmula 2, Leonardo Fornaroli, el italiano, salió campeón en la Fórmula 2, lo definió en Qatar. Y acá lo vemos a este piloto, muy buen piloto italiano, que no tiene auto, no tiene, por ahora, no tiene alguna relación con los equipos como para poder seguir
en su camino de avanzar en su carrera deportiva como piloto. En este caso, si puede conseguir algo más. Vamos a ir entonces ahora con algunas declaraciones más. ¿Qué dijo Fernando Alonso después del Gran Premio de Qatar? ¿Y qué dijo también Franco Colapinto? Ha habido un poco de todo en la carrera, pero al menos terminas por delante de cómo empezaste. ¿Te vas satisfecho hoy de aquí, de Qatar? Jolín, imagínate, nos he sumado 30 puntos en todo el año y he sumado 8 aquí, así que ha sido el mejor fin de semana con mucha diferencia, siempre en el top 10, en todas las practices, en todas las cronos, y ahora en carrera no pensaba de ninguna manera acabar séptimo, así que con los brazos abiertos cogemos estos 6 puntos, sí. Ha sido una carrera al final entre el safety car, luego ese 360 que nos ha asustado, pero un poco más loco de lo que pensábamos sobre el papel. Sí, la verdad es que el safety car varió un poco las estrategias, sobre todo de los dos McLaren, y hubo un poco más de interés en la carrera, ¿no? Entonces, sí, desde ese punto de vista ha sido diferente a lo que esperábamos, y luego, pues sí, en cuanto a nosotros, pues bueno, no teníamos ritmo. Afortunadamente Qatar es el segundo circuito más difícil de adelantar, creo, después de Mónaco, entonces podíamos mantenernos detrás. En cualquier otro circuito hubiésemos acabado más atrás. Intentamos abrir un hueco, luego hicimos un 360 ahí, que la verdad es que el coche es totalmente inconducible a momentos, y ahí pues perdí el coche, por desgracia, y afortunadamente Qatar tiene asfalto suficiente y pude seguir en cualquier otro circuito que se acabó en la gravilla. Vamos al 50% y aún así acabamos sin neumáticos, así que la verdad es que es mucho más difícil conducir este coche de lo que se ve por la tele, seguro. Si vamos a lo positivo, largaste del pit lane y terminaste 14, pero fue una carrera difícil y dictaminada por la estrategia, todo lo mismo, no se podía hacer nada. Sí, larga, sin mucho ritmo, creo que en general no había mucho, a pesar de los cambios que hicimos, no encuentro el ritmo y nada, duro, creo que hay que tratar de entender un poquito más todo después del fin de semana e intentar mejorar, pero fue un día difícil. Hoy, ayer fue duro, ayer no manejé bien, hoy creo que en general mejor, pero igualmente estoy pateando mucho en la entrada, después trato de empujar en la mitad de curva. Tengo understeer, patir en la goma de adelante, en la entrada siempre es medio inestable y no tengo confianza, la verdad que un circuito que necesitas meter velocidad y no creo que no encontré nada del setup, no encontré lo que quería en todo el fin de semana y costó, así que a entender y a volver mejor en Abu Dhabi, pero está siendo un final de temporada difícil. Lo positivo es que se terminó Qatar, nos olvidamos de Qatar. Sí, que queda una sola, eso es lo que positivo. Queda una sola y ya despedirse, pero intentar allí en Abu Dhabi encontrar algo que te sirva para ya terminar la temporada, como bien decías. Sí, ojalá que yo termine y nada. Queda poco, así que último esfuerzo con el equipo, con la fábrica y a cerrar bien el año. Bueno, ahí estamos entonces, y ya quedan los últimos minutos de este programa, una versión extendidísima. Vamos a el Mundial de Destructores, algo que no se ha hablado mucho, claro, porque ahora Colapinto no está chocándose, ni dicen chocapinto, ni nada, claro. Como ahora Colapinto está manejando mucho mejor y está cuidando el auto, entonces ahora no dicen más chocapinto, no muestran estos números, claro, porque ahora Bortoleto es el que más caro le está saliendo a su equipo, a Sauber. Provocó $3.626.000 de roturas. El campeonato de destructores lo lidera Bortoleto. Segundo, Tsunoda, $3.402.000. Norris tercero, $2.674.000. Stroll, $2.391.000. Doohan, fíjense, a pesar de que ya no está, que solo participó 6 carreras este año, está quinto en el torneo de destructores, con $2.144.000. Sexto Leclerc, $1.979.000. Séptimo Piastri, $1.897.000. Octavo Hadjar, $1.741.000. Noveno Colapinto, $1.652.000. Y décimo Lawson, $1.617.000. El Mundial de Destructores. Los pilotos que más gastos le causan a sus equipos. Y se anunciaron las carreras sprint para el año 2026. Fines de semana largos.
En China, que va a ser la segunda competencia del año, ahí habrá carrera sprint. En Miami, la sexta del año, también. Canadá, la séptima del año, carrera sprint también. Gran Bretaña es la 11ª del año, también sprint. Países Bajos, la 14ª del año, con sprint. Y en Singapur, una prueba que es un laboratorio que van a hacer carrera sprint en Singapur, en ese circuito callejero. La 18ª prueba será en noviembre del año que viene, también con carrera sprint. A ver qué nos depara esto, veremos. Vamos a seguir entonces con algo que sucedió esta semana, que tiene que ver con el cambio de reglamento con los números. Los pilotos, cada uno tiene un número y lo tiene que elegir cuando ingresa a la Fórmula 1 y lo tendrá hasta el final de su carrera en la Fórmula 1. Valga la redundancia, Colapinto tiene el número 43. Pero ¿qué va a pasar a partir del próximo año con los pilotos y sus números? A ver, veamos este video. ¿Sabías que en la Fórmula 1 hasta los números tienen historia? Hay uno que solo puede usar el campeón y otro que está retirado para siempre. Desde 2014 la FIA permite que cada piloto elija un número fijo entre el 2 y el 99 para toda su carrera. Es parte de su identidad. Hamilton usa el 44 desde karting. Verstappen eligió el 33. Pero cuando eres campeón, puedes cambiarlo por el 1. Nadie más puede usarlo. Max lo hizo en 2022, pero hay un número que ya no puede elegir nadie, el 17. Fue retirado tras la muerte de Jules Bianchi en 2015, como homenaje permanente. Es el único dorsal oficialmente retirado en la historia de la Fórmula 1. Desde entonces, ningún piloto podrá volver a usar ese número. Además, si un piloto se retira, su número queda congelado por 2 temporadas y luego puede ser reutilizado. Muchos lo eligen por superstición, otros por fechas importantes o momentos clave de su infancia. Así que la próxima vez que veas un 1, un 44 o un 81 en pista, recuerda que no son solo números. En la Fórmula 1 hasta el dorsal cuenta una historia. ¿Quieres que te cuente las curiosidades más locas sobre los números usados en la F1? Bueno, un excelente informe de Caption. Y bueno, vamos a ver las últimas noticias del día. El nuevo fondo de Red Bull genera división. Max ha decidido por ahora renunciar a las nuevas funciones. Red Bull siguió introduciendo innovaciones técnicas para revitalizar el campeonato, pero el nuevo suelo traído a México no fue del todo convincente, en parte debido a la excesiva fricción con el asfalto, lo que llevó a Verstappen a dar un paso atrás y volver a la especificación de Monza. Tsunoda, por otro lado, aún conserva las últimas actualizaciones. ¿Qué pasa con Tsunoda? Yuki Tsunoda reconoce que está nervioso por su futuro en la Fórmula 1. Yuki Tsunoda ha abordado las preocupaciones sobre su futuro en la Fórmula 1 ante un triplete final de temporada que podría ser el último para el piloto japonés. Según Paul Monaghan, bueno, uno de estos periodistas de la Fórmula 1 que mejor me callo, las diferencias son pequeñas y si tienes un suelo usado comparado con uno nuevo, eso es casi tan importante como la geometría ligeramente revisada. No olvidemos que era un suelo reconstruido que llevamos a México buscando unos kilos extra de carga aerodinámica, explicó el ingeniero jefe de Red Bull durante el fin de semana de Las Vegas. Hemos decidido dividir los 2 coches entre los 2 pilotos. Estamos siguiendo lo que creemos que es mejor para el formato para cada piloto y podría continuar así hasta el final de temporada, añadió Monaghan, sugiriendo que el formato debería repetirse en las próximas carreras. Este tipo, Monaghan, que trabaja en Red Bull, es uno de los que se encargó de que a Checo Pérez le vaya mal. Todo va en mi contra, se lamenta Yuki Tsunoda tras el Gran Premio de Las Vegas sin puntos. Tsunoda volvió a pasar un mal fin de semana en Las Vegas y no volvió a marcar puntos. Tsunoda afirmó que todo va en su contra después de pasar más apuros en el Gran Premio de Las Vegas, en medio de los últimos grandes premios de la temporada. El piloto de Red Bull ni siquiera estaba satisfecho con los ajustes de puesta a punto de su RB21 y claramente siente que no puede tomar un respiro. Bueno, esto pasaba tras el Gran Premio de Las Vegas, que fue la semana pasada,
Parece que hasta ahora todo va en mi contra, la suerte y todo, se lamentó. No me gusta la palabra suerte, pero este fin de semana parece que he tenido muy mala suerte. Es una pena y frustrante que no haya podido usar mi ritmo hasta la calificación, tirando por la borda. Aunque hay pocas pruebas que lo respalden, Tsunoda reconoció que habría estado cerca de los puntos. Sin el coche de seguridad virtual, perdí mucho tiempo con eso, afirmó antes de poder revisar la carrera. Tsunoda luchaba por encontrar algo positivo después de un fin de semana tan nefasto que le dejó en la 17ª posición en la clasificación de pilotos, mientras la candidatura al título de su compañero de equipo Max Verstappen cobra vida con una nueva victoria. Al menos cambiamos el motor por algo que esperar para los próximos grandes premios, añadió Tsunoda. Tsunoda quiere una explicación de Red Bull tras el Gran Premio de Las Vegas. Red Bull calculó mal la presión de los neumáticos de Tsunoda en la clasificación del Gran Premio de Las Vegas y todavía está furioso por ello. Fíjense, Red Bull calculó mal la presión de los neumáticos y Tsunoda estaba furioso. Claro, ¿cómo no va a estar furioso? ¿Cómo Red Bull se va a equivocar en la presión de neumáticos? Por eso Tsunoda en muchas clasificaciones está arriba y después en clasificación en carrera cae. Claro, ¿cómo no va a estar enojado Tsunoda? ¿Qué dijo Mekis? Red Bull adelanta su decisión sobre los pilotos de Fórmula 1 de 2026. Red Bull Racing y Racing Bulls esperan sus nuevas parejas de pilotos. La tan esperada decisión de Red Bull sobre sus pilotos se tomará antes de lo previsto, ya que Lauren Mekis reveló que el equipo anunciará su alineación de pilotos inmediatamente después del Gran Premio de Qatar de este fin de semana. Racing Bulls también anunciará la suya al mismo tiempo. Bueno, parece que vamos a tener definición de los últimos asientos libres en la Fórmula 1. Prontamente, ¿no? El francés y el doctor Helmut Marko habían indicado previamente que la decisión solo se tomaría después de Abu Dhabi, pero Mekis dijo a los periodistas en Las Vegas: anunciaremos nuestra alineación inmediatamente después de Qatar. Solo una semana más de paciencia, dijo sonriendo. La única certeza de este momento es que Max Verstappen, por supuesto, permanecerá en su lugar en Red Bull. ¿Qué podemos imaginar dentro del equipo Red Bull, considerando el rendimiento y las declaraciones actuales? Cada vez es más probable que se confirme la dupla Verstappen-Hadjar en Red Bull. En Racing Bulls se espera que Liam Lawson se quede y la pregunta es si se unirá a él Yuki Tsunoda o el joven piloto británico Arvid Lindblad. Este último escenario parece más lógico, dado que muchos creen que el piloto japonés ya ha superado su etapa en Red Bull y relegar a un piloto relativamente experimentado en comparación con los demás al equipo junior no tendría mucho sentido. Bueno, estas son las noticias después del Gran Premio de Qatar. Y ya con esto se terminó esta versión extendida de La Hora de la Velocidad. Un programa que me llevó, como ven, muchísimo trabajo. Y es un programa en el cual ustedes se enteran todo lo que realmente pasa en la Fórmula 1. Nélida dice: gracias por las explicaciones que das sobre las diferentes prácticas hasta llegar a la clasificación y la carrera. Aprendo mucho. Bueno, este programa es para que ustedes se informen con la verdad. Así que me despido por hoy. El lunes que viene a las 15 horas les contaré qué pasó en la última carrera, cómo se definió el campeonato y quién ganó esta temporada 2025, qué piloto fue el campeón. Todo esto se definirá la semana que viene. Así que nada más por hoy. Gran Premio de Abu Dhabi, domingo próximo. Y ya se termina. Soy Leandro De Paolo, CEO de Lo Invisible Medios Digitales, donde ustedes pueden ver todos los programas de La Hora de la Velocidad y demás material periodístico. Todo esto lo pueden ver en el canal de YouTube Lo Invisible Medios Digitales. Suscríbanse, denle me gusta a este canal de YouTube y a todos los videos, suscríbanse. Y si querés ser mi sponsor para publicitar en estos programas de tango y de Fórmula 1, contactame por email a contacto@loinvisiblemediosdigitales.com.ar. Y vamos a continuar entonces con este programa que se llama La Hora de la Velocidad. El próximo lunes, y Nélida Maldonado dice: bravo Leo. Bueno, gracias Nélida. Ahora sí me despido. Hasta el próximo lunes. Chao.
se escuchan los motores. Llega el lunes. La pulpería de Roberto. Conducción, Roberto Santamaría. El Pulpero. Un programa con recuerdos, anécdotas, poesía, música, entrevistas y todas nuestras tradiciones. La Pulpería de Roberto. Desde Mar del Plata. Todos los lunes, 18 horas, por FM Iberoamérica 100.3. En Mar del Plata, shows de tangos para eventos, bodas, congresos y agasajos. Con Leandro de Paolo. Además, clases de tango. Contrataciones 223-523-7065. Compañía Tango de Paolo. Shows de tango. Búscanos en Facebook e Instagram como Tango de Paolo. Es el lunes, pura emoción. La hora de la velocidad llegó. A las 15 horas desde Mar del Plata. Un dato, una sorpresa, una notición. La hora de la velocidad. La Fórmula 1 te va a mostrar. Desde emisora Iberoamérica escucha. Leandro conduce con destreza total y un ritmo fenomenal.